Durante 3 temporadas seguidas, los huertos del Valle de Kilmer produjeron la mejor fruta de hueso de todo el territorio del oeste de Montana. Entonces apareció Nora Prescott con la escritura de un hombre muerto y un tramo de tierra que nadie quería tocar. Y antes de que nadie pudiera detenerla, comenzó a plantar árboles en un campo de roca volcánica negra. Quédense conmigo. La escritura llegó en un sobre amarillento en el otoño de 1882, transportada por un aprendiz de abogado que había cabalgado 4 días desde Helena solo para entregársela. Nora tenía 23 años, vivía en 2 habitaciones alquiladas encima de una tienda de comestibles en Ridgewell, remendando la ropa de otras personas por 11 centavos la pieza. No había visto a su padre en 9 años. Él se había ido al oeste cuando ella tenía 14 años, persiguiendo prospectos de plata y dejando atrás a una hija, una Biblia y una reputación de mal juicio que seguía su nombre como una cojera. La carta decía que estaba muerto, fiebre, probablemente. La reclamación decía que le había dejado 42 acres de tierra a lo largo de la ladera oriental del Valle de Kilmer, justo debajo del viejo banco de lava donde el basalto había surgido siglos atrás, y había dejado una costra negra y dentada sobre la ladera como una cicatriz que nunca sanó. Nora empacó sus cosas en 2 días, vendió la mesa de costura, conservó las tijeras y compró un billete de ida en el Pacífico Norte hasta donde el ferrocarril la llevaría. El resto lo caminó 17 millas con una bolsa de lona marrón sobre un hombro y un perro gris a su talón que había encontrado medio muerto de hambre detrás de una tienda de piensos en Billings. Lo llamó Flint por su color y su forma dura de mirar a los extraños. Tenía ojos ámbar que captaban la luz como whisky en un vaso, y se movía más como un lobo que como un perro. Silencioso, vigilante, siempre un paso detrás. Cuando Nora llegó al valle, lo primero que vio fue el campo. Parecía algo que quedaba de una guerra que la tierra había librado consigo misma. Piedras negras de basalto yacían esparcidas y apiladas por la ladera en todas direcciones, algunas planas como platos de cena y otras lo suficientemente afiladas como para cortar cuero. Nada crecía entre ellas excepto unas pocas enredaderas silvestres obstinadas con hojas no más grandes que una uña del pulgar que se entrelazaban entre las grietas como puntadas verdes en tela oscura. La tierra debajo, donde había tierra, era polvorienta y delgada. Ningún arado podía labrarla. Ningún caballo podía arrastrar una rastra a través de ella sin perder una herradura o romper una reja. En el extremo oriental, donde el banco de lava daba paso a una franja de tierra mejor, 3 viejos árboles frutales se erguían en una línea torcida, 2 manzanos y un ciruelo. Eran ásperos y descuidados, sus ramas enredadas, pero estaban vivos y daban fruto. Más que vivos, eran vigorosos. Sus hojas eran de un verde más oscuro que cualquier árbol que hubiera visto en el valle de abajo, y la fruta que colgaba de las ramas inferiores ya estaba coloreando semanas antes de que debiera haber comenzado la cosecha. Nora se acercó al manzano más cercano y puso su mano contra el tronco. La corteza estaba caliente. Miró hacia abajo y vio que las raíces desaparecían entre 2 losas planas de piedra negra, perdiéndose en la oscura grieta donde la tierra era invisible. Pero podía sentirlo cuando presionaba los dedos en la brecha, fría y húmeda. Se quedó allí mucho tiempo, una mano en la corteza caliente, la otra apoyada en la rodilla, pensando. Flint se sentó a su lado, con las orejas hacia adelante, observando el calor que brillaba sobre las piedras. Un lagarto se movió sobre la losa de basalto más cercana y desapareció en una grieta. El aire olía a polvo y algo ligeramente mineral, como una herrería después de que el fuego se hubiera apagado. La gente del Valle de Kilmer no era cruel. Simplemente no creían en milagros y no tenían paciencia para la tontería. Cuando se corrió la voz de que la hija de Henry Prescott había venido a reclamar el campo de lava, las reacciones variaron desde la lástima hasta la diversión. Esa tierra mató a 2 cabras y una mula,
antes de que Henry dejara de intentarlo, dijo Garrett Mlin, quien dirigía el huerto más grande del valle. 60 acres de manzana y pera a lo largo del fondo del arroyo. Era un hombre corpulento con barba roja y opiniones que pesaban porque sus árboles producían bien y sus facturas siempre estaban pagadas. Ninguna mujer va a sacar fruta del vidrio volcánico. Jonas Wilder, que poseía la propiedad adyacente a la de Nora por el lado sur, fue más directo. Sería más inteligente venderla por los derechos minerales y volver al este de donde vino. Ese campo ha estado muerto desde antes de que nadie pueda recordarlo. Nora escuchó estas cosas. Las escuchó en la tienda general, en la oficina de correos y a través de las delgadas paredes de la pensión donde se alojó las primeras 2 semanas. No discutió. No explicó. Escuchó como escuchaba Flint, con los ojos fijos en lo que estaba estudiando, sin devolver nada. Porque Nora había notado algo que los demás no. Su padre, a pesar de todos sus fracasos, había sido un observador cuidadoso de la tierra. Entre sus pocas posesiones que quedaron en una caja de madera en la oficina del abogado, encontró un pequeño cuaderno de cuero lleno de medidas y bocetos. Había registrado temperaturas a diferentes horas del día en el campo de lava. Había anotado dónde se acumulaba la humedad después de la lluvia, cuánto tardaban las piedras en enfriarse después del atardecer y dónde las pocas plantas silvestres lograban echar raíces. Los datos eran rudimentarios, pero el patrón era claro. Las piedras volcánicas negras absorbían el calor del sol durante todo el día. Al amanecer, cuando el suelo abierto del valle se había enfriado hasta casi congelarse, el aire sobre el campo de piedra todavía estaba 8 a 12 grados más caliente. Las rocas irradiaban calor durante la noche como un horno lento, protegiendo cualquier cosa que creciera cerca del suelo de las heladas. Más aún, las piedras sombreaban la delgada tierra debajo de ellas, atrapando la humedad que se habría evaporado en horas en suelo abierto. Nora lo probó ella misma. Cavó debajo de una losa plana de basalto un martes por la tarde a finales de octubre, y encontró la tierra debajo todavía húmeda de una lluvia que había caído 5 días antes. Cavó a la misma profundidad en el campo abierto a 30 yardas de distancia y encontró polvo. Las piedras no estaban matando la tierra, la estaban manteniendo viva. Este era el principio que su abuela le había enseñado a su madre, y su madre le había enseñado a ella en las colinas de Pensilvania, donde los colonos alemanes habían cultivado laderas rocosas durante generaciones. No luchabas contra las piedras, las usabas. En el viejo país lo llamaban Steinmulch, mantillo de piedra, rocas planas colocadas entre hileras de vides y árboles jóvenes para retener el calor, ralentizar la evaporación y proteger las raíces poco profundas de las heladas y el viento. No era una idea nueva, era una idea antigua que la mayoría de la gente había olvidado o nunca había aprendido en primer lugar. Nora comenzó su trabajo en la primavera de 1883. No intentó limpiar las piedras. En cambio, mapeó el campo, marcando dónde yacían las losas planas más grandes y dónde las brechas entre ellas eran lo suficientemente anchas para plantar. Identificó los canales de drenaje naturales donde el deshielo y la escorrentía de lluvia se acumulaban en charcos poco profundos antes de filtrarse en el suelo. Notó que bordes del campo estaban protegidos del viento predominante del noroeste por la ladera de la colina de arriba. Luego comenzó a plantar. Eligió primero portainjertos resistentes, ciruelo silvestre y manzano silvestre, lo suficientemente duros como para sobrevivir a suelos pobres y cambios de temperatura mientras sus raíces se establecían. Los colocó en las brechas entre los lechos de piedra donde el calor y la humedad atrapados les daban la mejor oportunidad. Construyó canales poco profundos con rocas más pequeñas para guiar la escorrentía hacia las zonas de las raíces, para que cada gota de lluvia que caía en el campo tuviera un lugar útil a donde ir, en lugar de escurrirse por el basalto y desaparecer cuesta abajo. Trabajó sola.
Flint yacía a la sombra de las rocas más grandes y la observaba cavar. Sus ojos ámbar entrecerrados, su pelaje gris cubierto de polvo volcánico. Se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta que la luz fallaba. Sus manos, ya ásperas por años de costura, se volvieron más duras. Se le rompieron las uñas. Le dolía la espalda de maneras que no sabía que una espalda podía doler. Comía sencillamente. Frijoles, pan, carne seca, lo que la tienda general tuviera más barato, y dormía en un cobertizo de lona que había montado contra la formación rocosa más grande en el borde norte de la propiedad, hasta que pudo permitirse madera para una cabaña adecuada. La gente del pueblo observaba, como la gente observa a alguien hacer algo que considera valiente y sin sentido. Algunos se acercaron para ofrecer consejos que ella no había pedido. La mayoría simplemente negaba con la cabeza. Está plantando árboles frutales en un lecho de lava. Jonas Wilder le dijo a cualquiera que quisiera escuchar en el salón. Le doy una temporada antes de que esté rogando a alguien que le quite esa tierra de las manos. Garrett Mlin se ofreció a comprar la propiedad por $40, menos de $1 por acre. Soy generoso, dijo cuando Nora se negó. Esa tierra no vale los impuestos. Nora dijo, agradezco la oferta, señor Emlyn, y volvió a cavar. Su primera temporada fue brutal. Una helada tardía en mayo. La temperatura bajó a 19 grados en una noche clara, cuando cada estrella de Montana parecía presionar como un clavo blanco y frío. Mató 4 de sus plantones de ciruelo más fuertes a pesar del calor de las piedras. Las encontró por la mañana, sus nuevas hojas ennegrecidas y rizadas, la corteza partida en el lado que miraba al sur donde la savia se había congelado y expandido. Las sacó a mano una por una y las colocó en una pila al borde del campo. Flint observaba desde su lugar junto a la gran roca, y ella podría haber jurado que había algo parecido a la simpatía en esos ojos ámbar. Una infestación de moscas sierra en junio devoró las hojas de una hilera entera de manzanos silvestres antes de que identificara la plaga y mezclara un spray de agua de tabaco de una receta que su madre había escrito en el reverso de un sobre años atrás. Roció cada árbol a mano, bajando por la hilera al anochecer cuando los insectos estaban lentos, y el spray ralentizó el daño, pero no lo detuvo por completo. Perdió 2 árboles más por defoliación antes de que el calor del verano finalmente rompiera el ciclo. El calor en sí mismo era un problema. Julio trajo 3 semanas sin lluvia, y la tierra se agrietó en los pocos lugares donde había tierra para agrietarse. 2 de sus canales de escorrentía colapsaron cuando una repentina tormenta de agosto desplazó las piedras que había usado para construirlos, enviando una lámina de agua fangosa por la ladera que desarraigó un joven manzano del que había estado particularmente orgullosa. Lo peor de todo, Garrett Emlyn comenzó a decir a la gente que los métodos de Nora no eran sólidos, que plantar entre rocas volcánicas criaría enfermedades y atraería plagas que se propagarían a los huertos sanos río abajo. No tenía pruebas de esto. Simplemente no le gustaba la idea de que una mujer cultivara tierras que él había descartado usando métodos que no entendía a la vista de todos, los que habían estado de acuerdo con él en que no se podía hacer. Traerá la plaga a todo el valle, dijo en una reunión del pueblo en agosto. Tomen mi palabra. Nora no fue invitada a la reunión. Se enteró después por la dueña de la pensión, quien se lo dijo con la cuidadosa simpatía que la gente reserva para alguien que creen que está a punto de fracasar. Esa noche, Nora se sentó en la piedra plana que usaba como umbral y miró su campo en la oscuridad. El aire estaba cálido, más cálido de lo que debería haber estado a esa altitud, a esa hora. Podía sentir el calor que emanaba del basalto a su alrededor, lento y constante, como el aliento de algo paciente y vivo. Flint apoyó su hombro contra su rodilla, y ella apoyó su mano en su cabeza. No hemos terminado, dijo en voz baja. No había terminado.
Ese otoño, injertó variedades de frutas más resistentes en sus portainjertos supervivientes, técnicas que había leído en un folleto agrícola de la Universidad de Minnesota que describía cultivares de manzana resistentes al frío desarrollados para climas del norte. Ajustó su diseño de plantación, trasladando los plantones más vulnerables a los lugares donde las lecturas de temperatura de su padre mostraban el mayor calor nocturno. Reconstruyó sus canales de escorrentía con piedras más pesadas, hundiéndolas más en el suelo para que resistieran las fuertes lluvias. Plantó hileras de enebros rompevientos a lo largo del borde occidental expuesto, utilizando la ladera rocosa de arriba para canalizar los cortes en un refugio natural. Para cuando cayó la primera nevada en noviembre, ella tenía 41 árboles vivos en la propiedad. No todos sobrevivirían al invierno, ella lo sabía, pero 41 era más que 0. Y cada uno de ellos fue plantado con propósito en un lugar elegido por una razón, protegido por piedra y pendiente, y el calor acumulado de la roca oscura a su alrededor. El invierno de 1883 no fue el peor que Kilner Valley había visto, pero fue lo suficientemente duro. Las temperaturas cayeron a 28 grados bajo cero en enero. El viento descendía de las montañas como un ser vivo, arrancando la corteza de los árboles expuestos y amontonando nieve contra cada muro y cerca del valle. El ganado se congelaba de pie en pastos abiertos. Los abrevaderos se convertían en bloques sólidos de hielo que había que romper con un hacha cada mañana. La gente se quedaba en casa y consumía sus pilas de leña más rápido de lo planeado. El campo de lava de Nora hizo algo que nadie esperaba. Las piedras negras, enterradas bajo la nieve, continuaron irradiando el calor que habían almacenado durante el otoño. La nieve sobre ellas se derritió de manera desigual, creando un mosaico de blanco y oscuro a través de la ladera que parecía extraño desde la distancia, casi como si el campo estuviera respirando. Jonas Wilder, cuya propiedad colindaba con la suya al sur, lo notó primero. Se paró en la línea de su cerca una mañana de enero, entrecerrando los ojos hacia el campo Prescott a través de la nieve que soplaba, y vio parches desnudos de roca oscura asomando entre el blanco donde no debería haber tierra desnuda a esa temperatura. «Ese campo está embrujado», le dijo a su esposa esa noche. No lo decía literalmente, pero no podía explicar lo que había visto de otra manera. Debajo de esa manta desigual, la temperatura del suelo se mantuvo por encima del punto de congelación. Nora la midió ella misma, introduciendo un termómetro sonda a través de la nieve y en la tierra entre las piedras, 33 grados, 35 grados. La lectura más fría que obtuvo en todo el invierno fue 31 grados, y eso fue durante un período de 3 días en el que la temperatura del aire nunca superó los 20 grados bajo cero. Las raíces de sus jóvenes árboles, aisladas por la piedra y la capa de nieve, sobrevivieron a condiciones que mataron a los retoños expuestos en terreno abierto en todo el valle. Cuando la nieve se retiró en marzo, Nora caminó por sus hileras y contó. 34 de sus 41 árboles habían sobrevivido al invierno. En el huerto de Garrett Mellin, 60 acres de tierra fértil junto al arroyo, con el mejor suelo del condado. Había perdido casi un tercio de su ganado joven por daños en las raíces debido a la helada. Nadie le dijo nada a Nora directamente, pero notó que menos gente se reía cuando su nombre salía en la tienda. El segundo año fue mejor. Nora entendía el campo ahora. Sus ritmos, sus patrones, la forma en que el calor se movía a través de los lechos de piedra en diferentes momentos del día y en diferentes estaciones. Plantó otros 30 árboles, espaciándolos según lo que había aprendido sobre la circulación del aire entre las rocas. Descubrió que las piedras oscuras creaban microclimas diminutos, bolsas de calor y humedad que variaban solo unos pocos grados y unos pocos puntos porcentuales de humedad. Pero eso marcaba la diferencia entre un retoño que prosperaba y uno que simplemente sobrevivía.
Comenzó a llevar su propio cuaderno como el de su padre, excepto que el suyo era más grueso y sistemático. Registró las temperaturas diarias en 6 ubicaciones en toda la propiedad, al amanecer, al mediodía y al anochecer, y rastreó el contenido de humedad del suelo debajo de diferentes tamaños y arreglos de piedra. Anotó qué árboles crecían más rápido, cuáles daban fruto antes y cuáles parecían más resistentes a las heladas y a las plagas. Dibujó diagramas de sus patrones de colocación de piedras y los anotó con los resultados. No era ciencia exactamente. Era más parecido a una conversación larga y cuidadosa con la tierra, llevada a cabo en mediciones y observaciones en lugar de palabras. Construyó una pequeña cabaña esa primavera, usando madera de la cresta de arriba y piedras de su propio campo para los cimientos. No era mucho. Una habitación, una estufa, un altillo para dormir, pero era suya, y estaba en el lugar más cálido de la propiedad, un cuenco natural donde convergían 3 grandes losas de basalto y retenían el calor como manos ahuecadas. En las mañanas frías, podía pararse afuera de la puerta y sentir el calor que subía de las piedras alrededor de la cabaña como si estuviera cerca de una chimenea sin fuego. Flint tenía una manta junto a la estufa. Se estaba haciendo viejo. Su hocico se había vuelto blanco y se movía más lento por las mañanas, pero sus ojos eran los mismos, ámbar, firmes, que no se perdían nada. Para la tercera temporada de cosecha en el otoño de 1885, los resultados eran imposibles de ignorar. El huerto de Nora produjo la fruta más temprana y madura del valle, casi 2 semanas antes que nadie. Los lechos de piedra absorbían la luz solar de primavera y calentaban el suelo más rápido que la tierra abierta, impulsando a sus árboles a florecer antes de que el resto del valle despertara completamente del invierno. La fruta en sí era notable, firme, de color profundo con una dulzura que la gente que la probaba recordaba. El calor atrapado y la humedad lenta y constante crearon condiciones de crecimiento que estresaron los árboles lo suficiente como para concentrar sus azúcares sin debilitar la madera. Llevó un bushel de manzanas tempranas a la tienda general en septiembre. El dueño, un hombre llamado Caldwell, probó una y dejó el cuchillo que estaba usando para cortar queso. ¿De dónde vienen estas? Mi campo, dijo Nora. Compró todo el bushel y pidió más. Las noticias viajaban como lo hacen en un valle pequeño, lentamente al principio, luego de repente. Un granjero llamado Doss, que cultivaba cerezas en la ladera sur, fue a la propiedad de Nora en octubre para ver el huerto por sí mismo. Caminó por las hileras sin hablar durante 20 minutos, tocando la corteza de los árboles jóvenes, sintiendo el calor de las piedras, estudiando los canales de drenaje y las hileras cortavientos. Cuando regresó a donde estaba Nora, se quitó el sombrero. «Le debo una disculpa», dijo. «Le dije a la gente que estabas plantando en un cementerio. Parecía uno», dijo Nora. «Ya no. Doss fue el primero en pedir injertos. Quería probar sus cultivares resistentes al frío en su propia propiedad y quería entender el sistema de mantillo de piedra lo suficientemente bien como para adaptarlo a sus acres rocosos superiores, que nunca había podido plantar. Nora le dio 6 injertos y pasó una tarde mostrándole cómo colocar piedras planas alrededor de los árboles jóvenes para atrapar calor y humedad. «No luches contra las rocas», le dijo. «Trabaja a su alrededor. Ellas hacen la mitad del trabajo por ti si las dejas». Otros siguieron. Para la primavera de 1886, Nora tenía visitantes todas las semanas, agricultores, horticultores, incluso un profesor de agricultura de la Universidad de Bozeman que había oído hablar del huerto de campo de lava de un colega y quería verlo por sí mismo. Pasó 3 días en la propiedad tomando temperaturas del suelo, midiendo niveles de humedad y registrando las diferencias entre los árboles protegidos por piedra de Nora y plantaciones comparables en terreno abierto cercano. «El efecto de masa térmica es notable», le dijo,
garabateando en un cuaderno que le recordaba al de su padre. Básicamente has creado un sistema de calefacción pasiva utilizando las propiedades naturales del basalto. Las piedras absorben la radiación solar durante el día y la liberan lentamente por la noche, moderando los extremos de temperatura y extendiendo la temporada de crecimiento, en estimaría, de 2 a 3 semanas en cada extremo. Mi abuela lo llamaba Steinmull. Nora dijo que no tenía una palabra para masa térmica. El profesor sonrió. Ella no la necesitaba. Tenía la idea correcta. Incluso Garrett Emlyn se rindió, aunque tardó más. Su orgullo se había construido sobre 60 acres de tierra fértil de primera calidad y la suposición de que la buena agricultura requería buen suelo, y que cualquiera que pensara lo contrario era un tonto o un mentiroso. Ver a una mujer obtener fruta sana de un campo que él había descartado como inútil no le resultó fácil. Pero el invierno de 1886 fue más duro que el anterior, y Imlin perdió otro cuarto de sus árboles jóvenes por congelación de raíces, mientras que el huerto de Nora salió con apenas un rasguño. En febrero, cuando el frío era peor y todo el valle parecía una placa de hierro blanco, Nora caminaba por sus hileras cada mañana y medía la temperatura del suelo bajo las piedras. Se mantuvo en 34 grados, 2 grados por encima del punto de congelación, mientras que el terreno abierto cercano estaba completamente congelado a 12, bajo cero. Emlyn fue a su propiedad en marzo, con un injerto en mano. «Te llamé tonto», dijo. «Le dije a la gente que tus métodos traerían plagas. Me equivoqué en ambos aspectos, y no estoy demasiado orgulloso para decirlo». Nora asintió. ¿Le gustaría ver el cobertizo de injertos? Le mostró todo. El portainjerto que había desarrollado, los patrones de colocación de piedras, los canales de drenaje, la geometría del cortavientos. No ocultó nada porque ocultar conocimiento no era algo que hubiera aprendido a hacer. Su abuela había compartido lo que sabía con cada vecino que preguntaba. Su madre había hecho lo mismo. El conocimiento, creía Nora, era como un buen huerto. Solo crecía si regalabas pedazos de él. Para 1888 había plantaciones de mantillo de piedra en 11 propiedades en Kilner Valley. Los agricultores que habían luchado con laderas rocosas durante años descubrieron que los métodos de Nora convertían esas acres marginales en algunas de sus tierras más productivas. La técnica era simple: colocar piedras planas alrededor de los árboles jóvenes, construir canales poco profundos para dirigir el agua, usar el calor natural almacenado de la roca oscura para extender la temporada y proteger las raíces de las heladas. Requería paciencia y trabajo, pero ningún equipo especial y ningún dinero. Solo piedras que el valle tenía en abundancia. Nora enseñó a cualquiera que viniera a aprender. Nunca cobró por consejos o injertos. Llevó registros cuidadosos, temperaturas, rendimientos, tasas de supervivencia y los compartió abiertamente. Flint murió en la primavera de 1889, en una mañana cálida de abril, acostado sobre la piedra plana junto a la puerta de la cabaña, donde había pasado 1000 tardes observando a Nora trabajar. Lo enterró al borde del huerto bajo el árbol más viejo de la propiedad, un ciruelo silvestre que había estado creciendo allí antes de que ella llegara, arraigado en una grieta entre 2 losas de basalto. Y esa había sido la primera señal de que la vida era posible en ese campo. Lloró ese día, como llora una persona cuando pierde algo que nunca pidió nada y lo dio todo. Un mes después, el hijo de un ganadero le trajo un cachorro gris con ojos ámbar encontrado vagando cerca del arroyo. «Pensé que lo querrías», dijo el chico. «Se parece al viejo». Lo llamó Cinder, ceniza, por el polvo negro que cubría todo en la propiedad, y porque parecía correcto que algo llamado por ceniza viviera en un lugar donde el fuego había moldeado la tierra. Pasaron 20 años. Para el verano de 1905, Nora Prescott tenía 46 años. Su cabello se había vuelto plateado en las sienes
y sus manos estaban marcadas con cicatrices de décadas de cuchillos de injerto y piedra áspera. Todavía estaba fuerte, más fuerte que la mayoría de las mujeres de su edad y muchos de los hombres, porque el trabajo nunca cesaba, y ella nunca quiso que lo hiciera. Montaba una robusta yegua bayo llamada Gravel, Grava, nieta del primer caballo que compró en el valle, y todavía se levantaba antes del amanecer cada mañana para caminar por sus hileras antes del desayuno. El huerto cubría las 42 acres ahora, más de 400 árboles, muchos de ellos maduros y dando mucho fruto, de pie en hileras entre las piedras volcánicas negras que una vez hicieron que la tierra pareciera maldita. El campo que la gente había llamado muerto era la superficie de huerto más productiva del condado, produciendo fruta que se enviaba hasta Missoula y alcanzaba precios premium porque maduraba temprano y duraba más en almacenamiento que cualquier cosa cultivada en el suelo del valle. Los jóvenes venían a aprender de ella ahora. Había tomado aprendices, 4 de ellos a lo largo de los años, 2 mujeres y 2 hombres, y les enseñó todo lo que sabía. Trabajaban a su lado en el huerto, aprendiendo a leer las piedras como ella lo hacía, a sentir la temperatura del suelo con las manos, a entender que la agricultura no se trataba de imponer tu voluntad a la tierra, sino de escuchar lo que la tierra ya estaba tratando de hacer. Una de ellas, una joven llamada Sara Doss, hija del granjero de cerezas que fue el primero en pedir injertos, había comenzado su propio huerto de mantillo de piedra en una ladera rocosa al norte del valle. Tenía 20 años y ya producía fruta que rivalizaba con la de Nora. Cuando Nora se enteró, sonrió de una manera que no tenía nada que ver con el orgullo y todo que ver con la satisfacción. Pero el huerto no era el legado en el que Nora pensaba más. El legado era el conocimiento. Las plantaciones de Steinmulk se habían extendido a 4 valles vecinos. Más de 60 granjas utilizaban alguna versión de la técnica que Nora había adaptado de la memoria de su abuela y las notas silenciosas de su padre. Las laderas rocosas que habían sido consideradas tierras baldías durante generaciones ahora albergaban árboles frutales, arbustos de bayas y huertos que alimentaban a familias que de otro modo habrían luchado en su suelo delgado y pedregoso. El profesor de Bosezeman había publicado un artículo sobre las propiedades térmicas del basalto en aplicaciones agrícolas, citando el huerto de Nora como el estudio de caso principal. Copias del artículo habían llegado hasta California y Oregón, donde los agricultores de regiones volcánicas comenzaban a experimentar con métodos similares. Garrett Mellin, que las había llamado tonta en el verano de 1883, se había convertido en uno de sus mayores defensores. Convirtió sus acres superiores en plantaciones de mantillo de piedra y dijo a todos los que quisieran escuchar que se había equivocado acerca de la mujer de Prescott y su campo de lava. Pensé que la buena agricultura significaba buena tierra, dijo una vez en una reunión de la Grange con Nora, sentada en la última fila. Ella me enseñó que la buena agricultura significa prestar atención. En una cálida tarde de finales de agosto, Nora caminó por su huerto con la nieta de Cinder, una perra gris llamada Slate, con los mismos ojos ámbar y la misma forma tranquila de moverse, caminando a su lado. Las piedras estaban calientes bajo sus botas. El aire olía a fruta madura y basalto seco, y a la dulzura tenue de la hierba que crecía en las grietas entre las rocas. Se detuvo al borde de la propiedad, donde el viejo ciruelo silvestre todavía se erguía sobre la tumba de Flint, y miró hacia la ladera las hileras de árboles que crecían fuertes y llenos entre las piedras oscuras. Su padre le había dejado la peor tierra del condado. Los vecinos le habían dicho que no valía nada. No había discutido con ninguno de ellos, porque discutir era una pérdida de tiempo y energía que necesitaba para cavar, plantar y aprender. El campo nunca había estado muerto. Había estado esperando a alguien lo suficientemente paciente como para entender lo que ya sabía hacer. Nora
Apoyó la mano en la cabeza de Slade y observó cómo la última luz del día convertía las piedras negras en oro. El conocimiento, pensó, era como la piedra. Conservaba el calor mucho después de que el sol se ponía, y si la colocabas bien, podía mantener vivas cosas que no tenían por qué sobrevivir. Se dio la vuelta y caminó de regreso por el huerto, hacia la cabaña, hacia la estufa, hacia el trabajo tranquilo de la tarde que nunca terminaba y nunca necesitaba terminar. Slade la siguió, su silueta gris moviéndose entre las sombras de los árboles, como algo que siempre había estado allí y siempre estaría. Las piedras conservaban su calor, los árboles conservaban su fruta, y Nora Prescott conservaba su paz como siempre lo había hecho. No porque no tuviera nada que decir, sino porque la tierra ya lo había establecido para ella.